encontrar la representación matricial A sub t de la transformación lineal t. También nos piden hallar el núcleo de t, la imagen de t. Esto significa la nulidad de t y esto significa el rango de t. Esta es la transformación lineal que nos presenta el ejercicio. Va de R2 a R2. Y lo que hace es, bueno, coge un vector de R2, XY, y lo transforma de la siguiente manera. Es una transformación sencilla. Simplemente intercambia las componentes. Acá queda, en la primera componente queda la segunda de acá, Y acá pues X. Es intercambiar las posiciones. Bueno, entonces vamos con la matriz de representación. Esa matriz se suele representar con esta notación, A sub t. Y como no nos dicen hallar esa, o sea, no nos dicen nada de con qué base escogemos, entonces asumimos que es la base canónica del espacio vectorial de salida, sería de R2. La base canónica de R2, recordemos, es esta, es 1, 0, este vector, y este otro vector, ¿sí? Entonces, cogemos el primer vector, 1, 0, y lo evaluamos en la transformación. O sea, que queda, es intercambiar las posiciones, queda 0, 1. Y cogemos el otro vector, 0, 1, y le aplicamos la transformación, y se intercambian las posiciones, queda 1, 0. Estos dos vectores que resultan aquí van a formar la matriz de representación en su orden. Entonces, A sub t va a ser, este 0, 1 va a ser la primera columna y la segunda columna. A esto es lo que se le llama la representación matricial o matriz de representación. Los dos nombres son válidos. Bien, eso sería entonces hasta aquí, la primera parte. Ahora vamos con el núcleo. Para hallar el núcleo vamos a usar esta matriz de representación, ¿sí? Entonces, primero vamos a hallar el núcleo de la matriz de representación A sub t. Ojo, porque, ojo aquí, nos están pidiendo el núcleo de t, pero primero vamos a hallar el núcleo de la matriz de representación. Según la definición de núcleo para una matriz cualquiera, no tiene que ser el de esta, cualquier matriz, ese núcleo va a estar definido así. Vamos a hallar unos vectores X que pertenecen a R2, tal es que ese vector multiplicado por esa matriz nos dé el vector 0. Entonces queda así, bueno, este por X igual a 0, reemplazamos la matriz de representación, aquí será XY porque tiene que ser XY para que pueda multiplicarse aquí por la matriz, ¿no? Y igualado al vector 0 de dos componentes que coincide con las filas de la matriz. Ese vector de aquí coincide con las columnas y este con las filas. Entonces, esta matriz la multiplicamos por el vector. Eso sería 0 por X, miren aquí, más 1 por Y. Es multiplicación de matrices lo que se hace aquí. Luego sería 1 por X más 0 por Y. Bueno, vamos aquí. Estábamos aquí. Y de aquí, entonces, va a salir un sistema de ecuaciones. Porque esta primera componente va a ser igual a 0. Segunda componente igual a 0. Que así, este sería el sistema de ecuaciones. Hay que resolverlo. Aquí, bueno, la verdad, bueno, aquí hice Gauss-Jordan, pero ahora mirándolo despacio veo que sale una, la verdad. O sea, porque aquí ya, fíjense que no era necesario hacer todo eso. Creo que, pues sí, me compliqué ahí. Fíjense que aquí simplemente nos da 0 por X, nos da 0, y 1 por Y nos da Y, entonces queda Y igual a 0, y acá abajo queda X igual a 0, y ya queda resuelto el sistema. Y yo cada vez me puse a hacer intercambio de filas, no era necesario, la verdad, no era necesario. O sea, pues da lo mismo, pero eso es darle vueltas al asunto y bueno, no sé, bueno, voy por otro lado, pero bueno, ahí ya queda. Entonces, tenemos la solución del sistema, dio la solución trivial, dio el vector 0, x0, y igual a 0. Y ahora ya lo escribimos en nomenclatura de vector. El vector xy entonces va a ser el vector 0. Significa que el núcleo de la matriz de transformación es el vector 0, ¿sí? Es el núcleo de la matriz de representación, ¿sí? Entonces ya con esa información, resulta que hay un teorema que nos ayuda con esto. Resulta que ese núcleo de la matriz de representación es el mismo núcleo de la transformación, núcleo de T, es el 0. Bueno, ahí vamos. Significa, bueno, cuando nos da el vector 0, significa que no existe una base para el núcleo. Esto ya no forma una base, no formaría. Entonces, hallamos la nulidad de T. Esta letra griega nu de T significa la nulidad. Es la dimensión del núcleo. Pero como el núcleo no tiene base, entonces va a ser 0 la nulidad. La dimensión del núcleo va a ser 0. Ok, bueno, ahí vamos. Entonces ahora vamos con la imagen. Imagen
Imagen de T. Para la imagen, entonces también nos vamos a apoyar de la matriz de representación. Entonces, primero vamos a hallar la imagen de la matriz de representación que habíamos hallado. Y va a ser el mismo tratamiento que en el núcleo. Resulta que la imagen de la matriz de transformación es la misma imagen de la transformación. Entonces, teniendo la matriz de representación, se hace la reducción de esa matriz. Esa reducción, aquí es súper sencilla, pues por las características de la matriz es súper fácil, simplemente es intercambiar filas. Igual, ya lo habíamos hecho acá. Acá anteriormente teníamos aquí, esta es una reducción sirve. Teníamos aquí la matriz, hicimos intercambio de filas o renglones y queda de esta forma, queda la matriz identidad. Entonces ahí vamos. Esa misma reducción sirve, mira que a la larga pues sí sirvió aquí. Pero bueno, igual es, tampoco se da mucho intercambiar ahí las filas. Bueno, entonces ya haciendo la reducción, mira que nos dio la matriz identidad. Entonces, ahora vamos con algo que se llama los pivotes. Voy a ampliar aquí esta parte. Entonces, cogemos el primer renglón o primera fila y haces una lectura de izquierda a derecha y encontramos este número 1. Nos topamos con el número 1. A ese se le llama pivote. Hallado ese pivote, entonces, como ese pivote está ubicado en la primera columna, vamos y cogemos el primer vector, la primera columna de la matriz de transformación. O sea, este. Y este va a ser parte de la imagen. Entonces, la imagen de la matriz de transformación, la imagen de AT. Es el generado, entonces vamos colocando aquí el primer vector. Bueno, vamos con la segunda fila o segundo renglón y hacemos nuevamente la lectura de izquierda a derecha. Encontramos el 0. El 0 no nos sirve como pivote. Seguimos y encontramos el 1. Entonces, este también va a ser un pivote. Como este pivote está ubicado en la segunda columna, vamos a la matriz original y cogemos la segunda columna. Entonces, cogemos esta y la anexamos acá en la imagen. Entonces, la imagen va a ser el generado de esos dos vectores. Realmente la imagen es las dos columnas de la matriz, en este caso, ¿sí? Bien. Y como te decía, pues resulta que la imagen de la transformación es la misma imagen de la matriz de transformación. A nosotros nos pedían era esto. Bien, entonces es el generado de esos dos vectores. Ahí vamos. Ahora, ya teniendo la imagen, vamos con el rango. Entonces, estábamos aquí, ya nos habíamos encontrado la imagen de T, y entonces podemos afirmar, además de que estos dos vectores son linealmente independientes. Mira que a la larga estos dos vectores son la base canónica de R2, sino que están escritos en otro orden. O sea, normalmente no le escribe así, ¿no? 1, 0 y 0, 1. Pero eso es lo de menos, igual lo puedes escribir 0, 1 y 0, 1. Son la base de R2. O sea que a la larga lo que genera la imagen es en últimas R2, porque lo que generan la base canónica de R2 pues es R2. A la larga nos da eso. Bueno, obviamente, como ya sabemos que es una base, pues obviamente son linealmente independientes, por lo tanto, una base para la imagen son esos dos vectores, que es la misma base R2. Igual como la imagen es el mismo R2. Bueno, entonces el rango de T, que se suele escribir, denotar como ρ, esta es letra griega ρ de T, es la dimensión de la imagen. La dimensión hace alusión a los vectores que hay en la base de la imagen. En la base de la imagen hay dos vectores, entonces la dimensión de la imagen es 2. Ok, ese es el rango. Confirmamos que en este teorema no nos lo piden, pero lo confirmamos. Recordemos que la nulidad nos había dado el vector 0, más el rango, mira, nos dio 2. Y esto nos debe dar igual a la dimensión de R2. Este R2 es el espacio vectorial de salida. Ojo. Sino que en esta transformación son iguales, ¿no? Esta transformación iba de R2 a R2. Pero el que cogemos es este, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la dimensión de R2? Es 2. Obviamente se cumple esa igualdad. Mira, se cumple, o sea, que todo está bien, todo debe encajar. Este teorema es para confirmar datos y eso. Igual no lo pedían acá. Ok, bueno, entonces ahí termina el ejercicio. Bien.